En Bogotá se realizó el cuarto Congreso de la Juventud Trabajadora, al mismo tiempo el séptimo Congreso de la Mujer Trabajadora y desde luego también el octavo Congreso Nacional Ordinario de la Central Unitaria de Trabajadores CUT. Esto se realizó en la semana del 26 al 1 de marzo, pero es necesario darle a conocer a la ciudadanía pues los pormenores de la misma, las conclusiones. Para eso hablamos con Carlos Eduardo Yepes, es el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, subdirectiva Caldas. También le preguntamos en la entrevista que tuvimos si la misma Central Unitaria de Trabajadores apoyaba o no al gobierno de Gustavo Petro, si apoyaba la reforma laboral, entre otras, y nos comentó lo siguiente. Veamos la entrevista completa, que no deja de ser interesante, teniendo en cuenta de que se habla de la Central Unitaria de Trabajadores. Dentro de la central hay dos escenarios previos deliberatorios, que es el Congreso de la Juventud Trabajadora y el Congreso de la Mujer Trabajadora. En ambos escenarios lo que se hace es escuchar justamente a estas partes del movimiento sindical o a estos representantes tan importantes dentro del movimiento sindical como son los y las jóvenes y las compañeras mujeres, para poder definir lo que es la ruta de trabajo con estos dos sectores en especial, que es tan importante fortalecer no solo en el movimiento sindical, sino en los demás escenarios de la economía en el país. Entonces se da el 26 y 27 de febrero estos dos congresos de manera simultánea, salen una serie de propuestas que son llevadas al Congreso Ordinario que se desarrolló 28, 29 de febrero, 1 de marzo. Estuvimos pues en deliberaciones, hubo 8 mesas de trabajo con los diferentes delegados oficiales y fraternales que estuvieron allí. Fuimos alrededor de 1.400 personas que estuvimos en Bogotá. Se finaliza el Congreso Ordinario ya solo con los compañeros oficiales el día viernes, donde se pone en votación las consideraciones o los disensos que surgen de esas 8 mesas de trabajo. De eso sale una propuesta de declaración política. Esa declaración política se publica ya en las diferentes redes y en los diferentes medios de comunicación de la central. Una declaración política que abarca el escenario completo. Primero es un escenario político, no politiquero, son dos cosas diferentes en ese, cómo los trabajadores y cómo las trabajadoras en el país influimos en ese escenario político de o en nuestros territorios. Entonces lo primero es que se respaldan obviamente esas reformas populares que se encabezan con el gobierno y que el movimiento sindical hizo parte fundamental en la propuesta o en la construcción de esos proyectos. Hablo de la reforma laboral, la reforma a la salud y la reforma laboral. Obviamente esta última pues recoge gran parte de esas necesidades que el movimiento sindical en representación de los trabajadores ha venido pues develando durante tantísimos años. Se rechaza o se busca en ese tema de política internacional la salida negociada de los conflictos, el tema de Rusia y Ucrania, el tema de Palestina, la franja de Gaza, pues que se pueda hacer una salida ya política y negociada y que cesen las guerras en los diferentes escenarios que hoy tenemos, pues, y que no solo porque afectan la economía, sino porque afectan a la humanidad, pues deben cesar. Desde lo político nacional se solicita al gobierno nacional que se plantee o se replantee más bien esos TLC, sobre todo, o en especial el de Estados Unidos. Es importante renegociar ese tratado de libre comercio, porque definitivamente lo que refleja un tratado que nos ofrecieron como la gran panacea es que obviamente esas oportunidades para el país no están. Se quiere pues fortalecer todo el trabajo de mujer y de juventud, no solo en el movimiento sindical, sino en general con toda la clase trabajadora. Salen varios elementos en el tema de mesa estatutaria, hay varios disensos, pues obviamente siempre hay unos replanteamientos que con el devenir o en el paso de los años pues se van notando. Entonces se queda con la propuesta de hacer un congreso extraordinario para definir exclusivamente el tema estatutario. Se saca un plan de trabajo que no solo apunta a lo que ya acabo de mencionar, sino a impulsar o a seguir fortaleciendo el movimiento sindical con dos apuestas importantes, y una es una política educativa para continuar o fortalecer más bien ese proceso de formación de las bases sindicales en los diferentes territorios y que apunte obviamente a esas necesidades que cada territorio tiene, pero que sí vemos muy importante sobre todo para ese recambio generacional que hoy la dirigencia del movimiento sindical necesita. Muchas veces no se da el recambio porque no se tienen unos cuadros, digámoslo, bien formados, y obviamente es una necesidad hoy del movimiento sindical. El otro tema es un tema de política financiera. Necesitamos fortalecer las finanzas y que los sindicatos se pongan pues bien juiciosos con el tema, porque pues al ser algo que somos autosostenibles, pues necesitamos tener esa estabilidad financiera para poder desarrollar los diferentes proyectos. Adicionalmente surge algo que me pareció también bien relevante, y es que se apunta, como en esas diferentes mesas que se tuvieron, hay unas políticas específicas que apuntan, como lo digo, a las organizaciones de la estructura organizativa
de la central, ¿cierto? Y apuntando a eso, ya inclusive pues se van dando debates a nivel nacional. Sale el último decreto esta semana, el 243, si no estoy equivocado aquí con el número, y es el que habla de negociación colectiva en el sector público. ¿Qué hace esto? Buscar que se fortalezcan los sindicatos, que haya mayor unidad y que se apunte a esa política de la cual hacía referencia, y es que sean más afiliados, menos sindicatos. Es decir, la estructura organizativa se teje y se organiza desde organizaciones grandes. Si nos atomizamos o si generamos esos pequeños rebaños, pues no vamos a tener la misma fuerza que si somos un sindicato grande. Caso específico o ejemplo específico, más bien FECODE, que como organización gremial grande, pues jalona muchísimos más procesos que si lo jalonáramos cada uno desde el territorio. Esa es una política que viene posicionando, que viene pretendiendo la CUT hace tiempo y que pretendemos seguir fortaleciendo en los diferentes escenarios. E insisto, hoy ya sale este decreto que lo que hace es eso, buscar esa unidad, y que en los famosos sindicatos de papel que se aprovecharon en los vacíos jurídicos para montarnos y, digámoslo, entorpecer lo que eran las negociaciones colectivas, hoy no salgan en esos escenarios de negociación, porque pues quienes tienen que estar son los que realmente representan a las trabajadoras y a los trabajadores. Es como un resumen de lo que fue este Congreso. Se habló de movilización popular por la paz y desde luego por la reforma social. Exactamente, pues creemos hoy que a pesar de que es un gobierno en transición, porque no podemos decir que es un gobierno exclusivamente de izquierda, o no podemos decir que es una dictadura como lo pretenden hacer ver otras personas, sí es claro que en esa transición pues se sigue necesitando la fuerza del pueblo para poder reivindicar ese tipo de reformas que apuntan a bienestar popular exclusivamente. Entonces sí, dentro de la agenda queda la movilización popular como una de esas estrategias para impulsar, potenciar, fortalecer la aprobación de esas reformas en el Congreso, porque bien sabemos que obviamente en el Congreso el tema no está muy claro en cuestión de fuerzas políticas, hablándolo de alguna manera. Entonces hay que respaldarlo desde las calles, con la gente en las calles. De otro lado, a ver, pensémoslo de esta manera, la CUT a nivel nacional no está conforme con las figuras institucionales como la Fiscalía, Contraloría, Procuraduría. Claro, el tema es que se está solicitando, casi que exigiendo más bien, que esos entes de control pues realmente entren a hacer la tarea que les corresponde y estén en cabeza de personas que den las garantías y la transparencia para poder realizar esos procesos. Caso de la Fiscalía, con quién salió, con quién entra, entonces no da ese tipo de garantías, atiende más a que ese tipo de archivos que estaban allí como escondidos terminen de estar bien refundidos y no se den las garantías y sobre todo la transparencia y la verdad que el país necesita de tantos procesos, no solo en narcotráfico, no solo en corrupción, sino que vienen enlodando de una u otra manera los territorios y el país en general. Sí, obviamente se está solicitando que haya una elección de contralor, que haya una elección de fiscal y que esas diferentes entidades pues, puedan salir a hacer su trabajo de manera transparente y a darle verdades al país. Ese sesgo, digámoslo así, de esas instituciones les abre a ustedes como una voz de SOS alerta por un posible magnicidio. Pues ese es otro de los temas que se planteó. Lastimosamente el movimiento sindical ha sido blanco permanente, porque no fue blanco, sigue siendo blanco, de las diferentes estructuras organizadas en el país, en tema narcotráfico, bueno, y otros temas, donde por corrupción o por otro tipo de dádivas, digámoslo así, o de beneficios de ellos, pues nosotros haciendo esa representación, esa voz del pueblo, pues terminamos siendo, perdón la expresión popular, carne de cañón. Y en el principal magnicidio que ha tenido el país, no solo el de la UP, sino en este caso el magnicidio del movimiento sindical, son muchas las víctimas que el movimiento sindical ha puesto, y obviamente esas alertas hay que generarlas, y hoy seguimos diciendo hay que hacer las cosas, y no porque no se hagan vamos a quedar callados. Vamos a seguir colocando las denuncias en los escenarios que sean correspondientes y las veces que sea necesario, pero tiene que darse una verdad. Y en ese tema de reparación colectiva, hoy también le decimos al gobierno nacional, en cabeza del presidente Gustavo Petro, de la vicepresidencia Francia Márquez, que el movimiento sindical en ese tema de reparación colectiva necesita garantías y condiciones, no solo para el crecimiento, que ya fue un compromiso del gobierno y esperamos se cumpla, sino que también se den hoy las garantías y condiciones, sobre todo, por ejemplo, en el tema de permisos sindicales, que hoy sigue siendo un tire y afloje entre las administraciones departamentales y el gobierno nacional. En el mismo contexto, ustedes terminan siendo vigilantes y garantes de un plan de desarrollo del gobierno nacional, pero le quiero recontrapreguntar, ¿existe realmente, se puede visibilizar ya ese plan de desarrollo en los colombianos? Pues el plan de desarrollo ha tenido ya avances.
En el tema de educación nadie puede ocultar, por ejemplo, la apertura que ha tenido el gobierno hacia la creación de universidades. Nuestro propio territorio ya fue beneficiado en el tema. El tema del SENA se sigue potenciando, los recursos del SENA aumentaron para esta vigencia, y lo digo como consejero regional del SENA, porque la CUT tiene representación en el escenario, allí estamos como vicepresidentes de ese escenario. Bueno, y otra serie de características. Yo creo que sí se ha dado, se ha atendido sobre todo esos territorios que no habían sido vistos, digámoslo entre comillas, o más bien que han sido invisibilizados por otros gobiernos, el tema de La Guajira, el tema de Chocó, que son poblaciones que han sido vulnerables y que han sido opacadas durante tanto tiempo. Allí ha puesto el gobierno el ojo de manera inmediata, y creo que no podemos todos salir a que nos atiendan a todos al mismo tiempo, ¿cierto? Entonces creo que hay poblaciones que tienen mayor necesidad hoy que otras, sin querer decir que las otras, pues entonces por eso no las vayan a intervenir, hay que intervenirlas. En ese plan de desarrollo fuimos partícipes, como en los territoriales también lo hicimos, estuvimos en las diferentes mesas en Manizales y en el departamento de Caldas. ¿Qué esperamos? Que lo que pusimos como propuestas, que las cosas que son necesarias para el fortalecimiento de la clase obrera, que fortalece la economía de los territorios, sean tenidas en cuenta. Esperemos que cuando salgan los documentos, esos aportes que se hicieron desde el movimiento sindical, pues sean tenidos en cuenta. Pues claro, seremos vigilantes y garantes de que ese plan de desarrollo se cumpla, ojalá en su totalidad, si no en su gran mayoría, porque pues también sabemos que es un ejercicio político difícil, y ya aquí también somos testigos, por ejemplo, de planes de desarrollo que no se cumplieron en un gran porcentaje, hablo de Manizales y departamento, en las administraciones anteriores. Porque ahí es donde todos tenemos que entrar a revisar y de pronto escudriñar y a poner el dedo en la llaga, que a mucha gente no le gusta, ¿no? Para el departamento de Caldas, generación de empleo, las garantías, todo esto de que se habló en ese gran congreso, entonces, ¿qué puede esperar el obrero, el trabajador, de que sea visto en esa agenda? ¿Qué es lo primero que esperamos? Que hay un elemento que está planteado en la reforma laboral que esperamos se tramite y se apruebe. Pero adelantándonos a eso, nosotros sí tenemos una garantía ante los otros territorios, y es la ordenanza que logramos aprobar el 29 de diciembre en la Asamblea. Esa ordenanza de trabajo digno y decente genera garantías para las trabajadoras y trabajadores. Eso es un paso que dimos adelante antes de que se llegue el tema de reforma laboral. ¿Qué esperamos entonces? Que empiece un ciclo de formalización, un ciclo donde se amplíen escenarios de empleo para las trabajadoras y los trabajadores. Hoy, por ejemplo, esta semana, las agencias públicas de empleo, SENA y CONFA, van a tener unas vacantes el día 8 de marzo, en medio de ese marco de la conmemoración del Día de la Mujer Trabajadora. Esperamos pues que la gente asista y pueda tener oportunidad allí. Tengo entendido que van a ser más o menos unas ofertas de unos 500, 600 empleos entre ambas agencias públicas de empleo. Entonces es importante poder llegar allí. Adicionalmente, pues no solo el fortalecimiento de eso, sino que se empiecen los seguimientos de las trabajadoras y los trabajadores que ya están contratados, ¿cierto? Es decir, hay una serie de situaciones que se dan en las empresas que muchas veces son pasados bajo la mesa, digámoslo de alguna manera, temas de acoso laboral, tema de jornadas que pasan lo ordinario y simplemente desconocen las garantías de los trabajadores. Hoy hay un tema bien importante que yo aspiro sea no solo el Ministerio de Trabajo, sino las entidades que les corresponda hacer la revisoría o la fiscalización de eso de manera importante, y es el tema de jornada laboral. La jornada laboral ya bajó una hora, ahora en julio baja otra hora más, es decir, quedan 46 horas semanales, y a mucha gente no se la están reconociendo. O lastimosamente, los empresarios, porque hay que decirlo así, concretamente, aprovecharon la figura y los 15 minutos que le daban a su trabajador para un descanso, para un refrigerio, para algo, se lo están tomando en el descuento de esa hora. Me parece lo más irresponsable y lo más antiético. Que yo me aproveche del descanso de un trabajo fácil, es que yo ya le estoy dando a usted esa reducción de jornada laboral. Eso no es lo que dice la jornada laboral. No es quitarle esos beneficios a los trabajadores y a las trabajadoras, es darle unas garantías diferentes en condiciones iguales de salario. Que si vamos al marco regional, hablo del país, en Latinoamérica, en los escenarios de Sudamérica, Colombia es uno de los países que mayor jornada laboral tiene y donde el salario es más bajo que en otros. O sea que el tema de productividad no va atado exactamente a que haya una jornada laboral más amplia. Entonces hay que empezar a hacer vigilancia de ese tema también. Entrevista con Carlos Eduardo Yepes, presidente de la subdirectiva regional Caldas de la CUT, Central Unitaria de Trabajadores. Última pregunta y agradeciéndole, claro, para que la gente comprenda, entienda mejor, porque ese es el trabajo de la prensa libre independiente. La Central Unitaria de Trabajadores, las centrales obreras, ¿son pro gobierno o anti contra gobierno? El tema es sencillo. Hoy estamos en el marco diferente a lo que han sido gobiernos neoliberales durante tantos años. Venimos en un proceso de casi 200 años donde se ha venido desvirtuando, donde se ha venido desmejorando
las condiciones y garantías del pueblo en general. Ni siquiera hablemos de trabajadoras y trabajadores, sino de del pueblo en general. Llega un gobierno que plantea un cambio que, insisto, como decía ahorita, es paulatino y es transicional. Lo que salga de aquí, si se hubiera querido hacer de una manera diferente, pues llegan y hacen montar una dictadura y montan los cambios, pero esa no es la intención. La intención es que democráticamente se logren esos cambios que el pueblo hoy necesita. A eso le estamos apuntando, a ese cambio, que en el caso, por ejemplo, concreto de trabajadoras y trabajadores, esos derechos que nos han quitado, la ley 50, la ley 100 y otras leyes aquí para atrás, que la lista es larga, nos han quitado beneficios. Concretamente ha sido eso, porque teníamos inclusive beneficios mucho mejores anteriormente y hoy se han quitado. Pues ¿qué pretendemos? Que esos derechos que fueron arrebatados pues vuelvan a ser asignados a los trabajadores y nuevos beneficios puedan ser aplicados, insisto, en el marco inclusive de ese contexto regional de los países. Hoy Colombia tiene que avanzar en ese proceso. Diferentes organizaciones a nivel internacional como la OCDE, donde nos metieron a rajatabla u obligados en gobiernos anteriores. Nosotros no somos de los países desarrollados del mundo y estamos en el banquete como si fuéramos de los ricos. Pero entonces si nos meten a las malas, ellos mismos también tienen unas exigencias. De esas exigencias hay muchas en sintonía con mejorar las condiciones de los trabajadores y las trabajadoras, y el país en ese momento sí no hizo nada, agachó la cabeza. ¿Qué dice el gobierno? Pues nos metieron allí, cumplamos las condiciones que allí nos exigen. Entonces hay cosas de esas y por eso apuntamos a respaldar un gobierno que está planteando un cambio para el país, un cambio para el pueblo, y obviamente pues que va a beneficiar a las clases menos favorecidas y obviamente a los grandes capitalistas. Eso no les gusta. Una conclusión bien paisa, entonces podría decir de que al obrero le han quitado tanto que ya tiene miedo de que se le devuelva más. No, de que le devuelvan, no, que le quiten más. Entonces, como el miedo es ese, hay una represión permanente, hay un miedo permanente. Entonces, hoy la gente que tiene un contrato laboral formal, y ni siquiera estoy hablando de indefinido, estoy hablando de un contrato a un año o pues, un contrato fijo, esa gente dice, no, es que yo tengo trabajito y por el trabajito tengo que cuidarlo. A eso nos han llevado justamente. Si vamos a un escenario de 30, 40 años atrás, una persona entraba a una empresa, hacía su periodo de prueba y seguía indefinido, de una vez. ¿Por qué lo quitaron? Pues porque no les convenía. A eso estamos apuntando, a la formalización, no solo y quitar esa figura de la prestación de servicios que es muy exclusiva y que también la desdibujaron y la dañaron como otras cosas, lo que hablábamos ahora con el famoso contrato sindical, cooperativas que vienen y se aprovechan de los trabajadores. Ese tipo de cosas son las que pretendemos erradicar del mundo laboral.